tenemos que la respuesta no es económica o financiera. La respuesta también la buscamos en las relaciones sociales, también la buscamos en los acuerdos, en las comunidades, en las organizaciones. Está ahí. Porque si nosotros tuviésemos nuevas personas en este país, mañana, oye, sería distinto, pero nosotros no lo vamos a hacer lo mismo. Y como vamos a hacer lo mismo, eso no es la respuesta. Y finalmente a veces nos agarramos de Dios. Bueno, yo lo dejo en manos de Dios. ¿Cómo lo vas a dejar en manos de Dios, chicos? Dios está muy ocupado. Dios está muy ocupado para venir a resolverte el problema del salario, del sueldo de los profesores. Entonces, esas respuestas a las cuales nos hemos amarrado, como digo, no han dado en la solución de los problemas. Tenemos que, perdonen la grosería, geograficar. Tenemos que espacializar los problemas. Tenemos que entender estos problemas a la luz del espacio geográfico. Y no lo hemos visto. No lo hemos visto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hemos visto? A lo mejor hay una falta de conocimiento y destreza sobre cómo hacerlo. Nos falta una metodología. Y esa metodología no la tenemos. No la hemos manejado. O no hemos buscado el camino conveniente y eficiente para entender el espacio. Falta de discurso. Falta de ordenar nuestras ideas para llegar a manejar los problemas a la luz del espacio. Este es nuestro discurso. Hoy nuestro discurso es este. Nosotros hacemos una caracterización de componentes y sus relaciones específicas. El diagnóstico. Aquí está. Biología, morfología, vegetación, fauna. Ya. Aquí lo tengo. Después trato de estimar la dinámica particular de cada componente o relación en el tiempo. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia esa maraña de elementos que tengo anteriormente? Para finalmente reflejarlo en un mapa, como lo define Venturini, multidimensional, que es el mapa de uso de la Tierra. Y después, cuando tengo todo eso, entonces voy al espacio geográfico, territorio, relación espacio geográfico, territorio. Se entiende por territorio la apropiación de la sociedad de lo que ocurre en ese espacio geográfico. Y eso significa la geografía como una ciencia espacial. Entenderla como una ciencia espacial. No es geomorfología, no es climatología, no es pedagogía, no son relaciones sociales, no son relaciones económicas, es el espacio. Y la producción social del espacio. Y cómo entra la sociedad a manejar ese espacio.
Y finalmente, la geografía humanística, el hombre. ¿Cuál es el papel del hombre y la mujer, por supuesto? El hombre en ese espacio. ¿Qué siente el hombre por ese espacio? Pero eso es muy largo. Y ya vamos a ver por qué es largo. Aquí hay una prueba de cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico, nosotros tomamos un espacio y vemos cuál es la geología, morfología, clima, suelo, hidrografía, hidrología, vegetación, fauna. Aspectos físicos, naturales de ese espacio, que se relacionan con los aspectos socioeconómicos, población, economía, relaciones sociales, relaciones culturales, relaciones políticas. ¿Cómo se relacionan esos dos elementos tan disímiles? Se relacionan a través de los recursos y la tecnología para aprovechamiento. Pero hacemos geomorfología y hacemos estudios de relaciones sociales, pero no hacemos una geografía de la tecnología. Eso no lo hacemos. Y nosotros tenemos un curso de recursos que estudia cuáles son los recursos forestales, mineros, de Venezuela, etc. Y cuando esas flechas dan la vuelta, porque las flechas dan la vuelta, lo que pasa es que yo no sé hacerlo en la máquina, pero esas flechas dan la vuelta y esas flechas ponen entonces a que las relaciones sociales se convierten en un recurso. Ese cambio de flechas hace que las relaciones culturales se conviertan en un recurso turístico. Y necesito una tecnología para aprovechamiento de esos recursos. Así que eso es solo el diagnóstico. Eso es todo. Cuando nosotros vamos a la dinámica de cada uno de esos componentes y relaciones que vimos, porque un segundito, porque no es que los aspectos físicos, no, es que dentro de los aspectos físicos la geología tiene que ver con la geomorfología con el clima con el suelo y la vegetación, etcétera, 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 para que esté completo el cuadro. Fíjense, un ejemplito, una planicie fluvio-aluvial será una geoforma formada por depósitos de sedimentos acarreados por las corrientes de agua vecinas. Cuando se desborda de su cauce esa corriente, deposita todo el material que viene arrastrando en la tierra. Lo deposita. Y después, las partes más elevadas, entonces, llueve, se mueven, se depositan también y forman esa planicie fluvial. Si yo agarro esas geoformas y las coloco en un mapa y coloco las otras geoformas, tendré un mapa geomorfológico. Y si no saben hacerlo, ustedes le preguntan a Orlando Cabreras que les diga, mira, cómo se hace. Y tienen su mapa de la geoforma. Para establecer la dinámica de ese elemento, de esa geoforma, únicamente de esa geoforma, ¿qué necesito?
el comportamiento del tipo de material arrastrado y depositado. Tengo que conocer. Para entender esa dinámica, tengo que conocer ese comportamiento, esas características de ese material. Debo conocer la dinámica hidráulica, por supuesto. También tengo que conocer